¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Aficionados de Sillón. Esta ocasión vamos a hacer una pequeña comparación entre el Cruz Azul de Juan Reynoso y el de Siboldi, así como el América de Herrera y el América de Solari, ¿vale? Entonces vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo estás, mano? Bien, bastante bien. Creo que han sido los mejores equipos del torneo, ¿no? Creo que les costó como que encontrar su fútbol y su estilo de juego, pero ahorita están imparables y no veo quién les pueda sacar una victoria o al menos o puntos, güey. Ya ni siquiera como que el ganar, o sea, creo que alguien le empate. Creo que está medio difícil. A ver, vamos a empezar con la máquina celeste de la Cruz Azul. Me gustaría empezar diciendo o preguntándote, cuando corren a Siboldi, o bueno, más bien cuando Siboldi renuncia y anuncia su salida, y digamos que pasaron solo un día, ¿no? Que ya el otro día se anunció que Juan Reynoso iba a ser el técnico del Azul. ¿Cuál era tu primera opinión? ¿Cuál fue tu primer pensamiento hacia eso? Pues la verdad que no iba a ser tan exitoso o no iba a tener los resultados que estamos viendo este torneo. ¿Por qué? Porque yo nunca había visto a Juan Reynoso como DT, a excepción de lo que nos había dejado con el Puebla. Entonces, pues yo nunca creí que en este momento fuera líder y a la mitad del torneo tuviera más puntos que el Cruz Azul de Siboldi del torneo pasado, que todos lo veíamos como campeón. Entonces, no, yo nunca en la vida iba a pensar que Reynoso iba a tener de líder general al Cruz Azul en la fecha 12. Sí, coincido. Yo lo escribía en mis redes y creo que incluso hasta subí alguna publicación a la página de lo que pensaba de Siboldi. Según yo, habían cometido un grave error, que bueno, probablemente lo sigo pensando, pero bueno, les está saliendo la jugada, al correr a Siboldi, ¿no? Luego la llegada de Reynoso, pues por nosotros que vivimos en Puebla, pues estamos como cercanos al equipo que ahora dirige Nicolás Larcamón. Entonces, pues por lo que jugaba Puebla, que no jugaba mal, pero tampoco era algo brillante. Y no estoy diciendo que este Cruz Azul sea brillante, pero es muy efectivo, probablemente por los futbolistas que tiene. Conoce un tanto la mística, ¿no? O lo que significa estar dentro de un equipo como Cruz Azul, pues ha hecho ese plus. Entonces, igual, no creía que iba a hacer esto, pero me da gusto, ¿no? Creo que es un buen equipo que ha podido salir avante. Ahora, la comparación más clara, pues es que en el torneo pasado, Cruz Azul solamente logró 9 victorias en 17 partidos, 2 empates y 6 derrotas. En este torneo, como bien sabemos, se empezó con 2 derrotas seguidas y de ahí no ha perdido ni un solo punto, no ha empatado ninguno. Son 10 victorias seguidas, además del Cruz Azul de Reynoso, que ya, pues, obviamente ya pasó a Siboldi. ¿Está como para que se ilusione la banda del Cruz Azul o ya habrá que esperar hasta el momento bueno? Güey, es que, bueno, cada torneo de repente juegan bien y cada torneo se superan en cuanto a nivel de juego. Porque para mí el Cruz Azul de Siboldi era mejor que el de Caixinha, que fue el último que ilusionó a muchos. No, ¿Eh? y que ¿no? Sí, puede ser que sí. Pero creo que ya la afición del Cruz Azul ya no se ilusiona tanto. Digo, yo creo que este año puede ser algo, puede ser el bueno. Creo que pues sí, Reynoso ha levantado un equipo que moralmente estaba por los suelos y se veía en los primeros 2 partidos.
Y pues es bueno, o sea, que es bueno ver la evolución del Cruz Azul porque pues ves cómo va mejorando fecha tras fecha y de repente, y como lo dije al inicio, ya no le ves algún rival a excepción del América. Entonces, pues sí, yo diría que sí se ilusiona el Cruz Azul. A ver qué tal. Es complicado. Sí, pues sí, digo, obviamente no vamos a decidir si se deben lesionar o no, pues ya cada quien que viva su afición, valga la redundancia, como quiera, ¿no? Eh, yo considero que aún es mucho, pero mucho mejor el Cruz Azul de Siboldi. Se jugaba mucho mejor, pero sin duda este equipo es más efectivo y pareciera que tiene más capacidad de respuesta. Entonces, veremos, ojalá, no sé si ojalá sea la palabra, pero a ver hasta dónde le alcanza. Yo mínimo veo a Cruz Azul hasta semifinales, de ahí habrá que ver cómo se comporta el equipo de Reynoso. De acuerdo. Porque evidentemente va a quedar en los Ahora, primeros 4. sí, bueno, va a quedar primero sin duda alguna, ¿no? Ahora pues vamos del otro lado. El América de Solari, creo que para empezar fue un cambio inesperado y además una llegada inesperada, ¿no? Tanto, o sea, la salida de Herrera creo que nadie se la esperaba, incluso ni él, ¿no? Se esperaba que saliera del club. Eh, y hoy no voy a despotricar contra ese güey. Estamos de buenas, estamos de buenas. Y la llegada de Santiago Solari era una incógnita, entre comillas, porque a pesar de haber dirigido al club más importante del mundo y de la historia, pareciera que nada más por ahí era como un interinato, como que no se le tomaba muy en serio de repente a Solari, pero tenía, a pesar de no haber ganado nada en su momento con Madrid, bueno, nada más en el Mundial de Clubes, o sea, había como una incógnita de lo que podía hacer Santiago Solari en México, ¿no? Muchos periodistas se encargaron de decir es que Solari no conoce el fútbol mexicano, como si de verdad se conociese esto del fútbol mexicano fuera una ciencia aparte al fútbol en general, ¿no? Si ya dirigiste al Real Madrid, puedes dirigir en Timbuktu, cabrón, o sea. Sí, güey, si dirigiste en el Real Madrid, puedes dirigir en Júpiter, güey, o sea, no hay manera. Las reglas del fútbol en España y en México son las mismas. No, tampoco vengamos aquí a decir que no tiene experiencia. Correcto. La cuestión era saber si los futbolistas estaban preparados para alguien de la altura de Santiago Solari, no si Solari estaba a la altura del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, creo que el inicio fue igual, no sé, no complicado no ha sido la palabra, creo que América no ha tenido un torneo complicado, pero era como que manejaba ahí entre la marea de repente, ¿no? Solari, porque sus futbolistas como que no entendían todavía bien los conceptos que él buscaba o lo que él quería dentro de la cancha. Incluso se tardó un rato en tener equipo completo, bueno, que aún no lo tiene, porque aún le falta Benedetti y Bruno Valdés, pero se tardó en elegir al medio campo, ¿no? Vimos mucho rato a Santiago Naveda junto a Tony López, o cómo se llama el pinche... Ajá, sí, y ¿no? es el salvadoreño, ¿no? El Chucho, ese Chucho sujeto, López. Ese sujeto, vimos a Lainez, bueno, seguimos viendo a Lainez, a Suárez, a Roger, a Viñas, a Henry, y no daba como con su once inicial. Ya yo creo que a mitad de torneo que ya tuvo el equipo completo, pudo hacerse de un 11 y con ese 11 se la ha jugado y bastante bien, ¿no? Creo que a contrario de lo que muchos podían pensar, ya se juega algo y con Herrera se estaba perdido. Yo creo que eso fue lo que le costó más al plantel, porque, bueno, si vemos un poco el plantel,
sigue siendo más o menos el mismo. Creo que ya estaban acostumbrados a una dinámica de Herrera que tal vez era de hueva, por así decirlo, tal vez. O sea, que tampoco, yo creo que no le exigía tanto al jugador. Y cuando llegó Solari con una mentalidad diferente por todo lo que es Solari, porque para empezar es argentino, porque se formó porque dirigió en el Real Madrid, y aunque haya estado 4 meses en el Real Madrid, pues obviamente tienes mucha más cabida, ¿no? Para ser DT. Entonces sí, creo que la llegada de Solari fue un impacto para todos en general, y yo creo que los partidos les fue como costando igual, pero no tanto como le costó a Cruz Azul. ¿Por qué? Porque América creo que solo ha perdido 1, ¿no? Bueno, sin contar el del Atlas, solo ha perdido 1. Entonces... Correcto, y con un penal dudoso. Y ándale, sí, y un penal que puede que sea, puede que no. Y ese es otro, justo jugaba también con este Ramón Juárez, y de repente como que le daba más chance a otros jugadores, y hasta que después de tanto encontró su once inicial. A mí me gusta que de repente el América no encaje tantos goles, y eso que creo que la defensa es como la parte más débil del equipo. O sea, si ves hombre por hombre, Jorge Sánchez te hace de repente partidazos y de repente te hace partidos que no entiendes qué hace ahí. Por ejemplo, el partido del Clásico, creo que el que peorcito jugó fue Jorge Sánchez, y por ahí Cáceres, que tampoco es tan hábil con los pies. Pero también eso es importante que lo mejore, y aparte que no reciba goles, o sea, que por culpa de los defensas estén recibiendo goles, porque creo que creo que los únicos 2 goles que ha recibido han sido en las primeras 2 fechas. Seguimos sin contar obviamente el 0-3 que le dieron al Atlas por ganarlo en la mesa, pero pues ahí en cancha solo ha recibido 2 goles. 3 con León. 3 con León, y eso es bueno. O sea, que en 12 partidos recibas pocos goles habla bastante bien. Si la defensa tiene confianza, pues el resto del equipo también lo tendrá. Y pues muy bien por Solari y por sus susodichos. Sí, creo que hay muchos cambios dentro del club. Creo que la principal es que creo que ya al final era un ambiente muy tóxico con Herrera, incluso dentro del vestidor. Herrera tiene muchas virtudes, pero su gran defecto es que se le suelta la lengua muchísimo. Entonces, son esas cosas que no debes hacer por profesional, ¿no? Digo, y creo que también de repente ya Herrera se convertía en un técnico que si me caes bien vas a jugar, ¿no? Entonces, si no, y además los jugadores sabían la alineación 3-4 días antes, entonces pues ya muchos entrenaban pues a menor nivel, porque ya sabían que tenían el lugar asegurado. Y aquí con Solari se menciona que siempre rota a los jugadores, que nunca les dice quién va a jugar hasta el mero día. Entonces, pues bastante positivo, ¿no? Ese tipo de cositas que sí dices, wow, pues es algo totalmente distinto. En cuanto a estadísticas, el torneo pasado América consiguió 9 victorias. En esta ocasión Solari ya empató a Miguel Herrera, también ya se consiguieron 9 victorias, y el torneo pasado se hicieron 31 puntos. En esta ocasión van 28, es decir, 32 puntos el torneo pasado, aquí van 28, está a 4, ¿no? Lo platicábamos, totalmente los va a alcanzar Solari, no sabemos si los pasará, probablemente, pero al menos empatará el último torneo de Miguel Herrera al frente de América. Hay muchas cosas positivas, hay muchos aspectos que retomar del equipo de Solari, pero lo positivo es que ya se le ve un juego colectivo, ¿no? Sí, y que los refuerzos que trajeron son los que están resaltando en el equipo. Creo que la llegada de Pedro Aquino era importantísima para el medio campo del América, porque bueno, lo hemos dicho varios capítulos, ¿no? Creo que igual como desde la salida de Guido para Europa, creo que les había costado encontrar un medio de contención en ese lugar, y llegó Pedro Aquino a
el equipo. Mauro Lainez es un tipo con mucho esfuerzo, con mucho físico, es mucho sacrificio, sube y baja demasiado y a lo mejor nunca te hace un partidazo, pero siempre ayuda al equipo. Y lo que había dicho de Fidalgo, ¿no? Creo que igual de a poco fue adaptándose al equipo y de repente contra el Atlas fue titular y dijimos, órale, este güey es bueno, y de repente ha soltado unos partidos que sí se ve la diferencia de alguien que se formó en Europa a un chico que se formó aquí. Y me gusta también que de los jugadores importantes sean mexicanos, tanto Sebastián Córdoba como Henry Martín, creo que han sido, junto a Guillermo Ochoa, me parece, creo que han sido de los mejores en el si le va bien gracias a jugadores mexicanos, pues le va a ir bien a la selección, güey, y eso, como aficionado de la selección que somos, pues obviamente es gratificante, aunque juegues contra el equipo pues más odiado. Entonces, pues sí, pues bien por el América, bien por Henry Martin, por Córdoba, y América queda segundo general y yo lo veo campeón. A mí se me hace que o Cruz Azul o América van a quedar campeones este torneo. Pues ojalá. Pues déjenos aquí sus comentarios de qué les ha parecido estos cambios en el timón de Cruz Azul y de América, y qué les ha parecido las actuaciones de este torneo a comparación del torneo pasado de estos dos equipos. Pues nos vemos la próxima semana con más videos en toda la semana, y ya hablaremos de la selección también. Cuídense. Bye bye.